Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos honra y gloria a Dios porque nos permite compartir su palabra con todos ustedes. Hoy quiero compartir una palabra titulada Una gracia prometida, la cual se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, en los versos del 1 al 12. Leamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Damos honra y gloria a Dios por su palabra. Estos cristianos a los que iba dirigida esta carta estaban sufriendo persecución. Los incrédulos se burlaban de ellos, como siempre hacen de los cristianos. Frente a esta situación, ellos se sintieron tentados a hacer lo mismo que nosotros, avergonzarnos del Evangelio y desear lo que tienen los impíos. Sí, porque muchas veces nos hemos sentido tentados a eso. La gente del mundo va a hacerte creer que el Evangelio es una tontería. ¿Y qué mejor es lo que ellos pueden ofrecernos? Se burlan de nosotros cuando hablamos de Cristo y vendrá a tu cabeza el pensamiento de por qué estamos creyendo algo tan tonto. Sin embargo, en este pasaje Pedro nos muestra que el Evangelio en el que hemos creído tiene mucho valor. Lo que el mundo puede ofrecernos no se compara con la gracia de Dios, con esa gracia que el Señor nos ha dado a través de su Evangelio y a través de su Hijo Jesucristo. Así que veamos lo que dice el texto. Nos habla primero de la predicación de los profetas. El Antiguo Testamento habla de Cristo. Los profetas hablaron sobre la gracia que vendría hacia nosotros. Y esa gracia se refiere a la salvación que Cristo nos ha dado. En el contexto, el autor ha hablado sobre la nueva vida y la esperanza que recibimos a través de la obra de Cristo. Por eso, más adelante se dice que ellos indagaron sobre el tiempo de los sufrimientos y la gloria del Mesías. Esto quiere decir que el Antiguo Testamento habla sobre Jesucristo también. El tema central de toda la Escritura es la salvación en Cristo Jesús. Al momento de su resurrección, el Señor Jesucristo dice que los profetas, Moisés y los Salmos, es decir, todo el Antiguo Testamento, habían dicho que era necesario que Cristo padeciera
y muriera, y luego en su nombre se predicara el perdón de los pecados. Esto lo encontramos en Lucas 24, del 25 al 27, cuando dice la Escritura: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Mis amados, nuestra salvación fue planificada. En cierto sentido, la salvación que hemos recibido no es nueva. Es cierto que nosotros disfrutamos de ciertos privilegios que no había antes, como veremos más adelante. Pero en otro sentido, Dios ya había planeado y había hablado de esta salvación en el Antiguo Testamento. Nuestra salvación ya había sido planificada desde la eternidad y había sido aún profetizada por los profetas. Todo lo que hemos recibido está diseñado y Dios tiene el control de toda nuestra salvación. Todo el Antiguo Testamento está lleno de descripciones sobre el perdón de nuestros pecados, el sacrificio de Cristo y aún de nuestra vida espiritual y la resurrección de Cristo. Mire lo que anhelaban los profetas. La Escritura nos revela que los profetas querían ver esta salvación. Lo que Dios decía del Mesías era sorprendente. La descripción sobre su muerte, sobre cómo iba a ser su resurrección, sobre su sufrimiento y sobre su gloria, y sobre la salvación que iba a traer a los hombres, esto dejó atónitos a los profetas. Ellos querían saber cómo iban a hacer estas cosas. Lo que muestra el Antiguo Testamento es un Mesías muy débil, pero también muy poderoso. Llevaría sobre sí mismo nuestros pecados, como lo dice allá en Isaías 53, pero también traería salvación sobre todo el mundo. Sería un príncipe, un rey soberano, un Dios fuerte. Dice la Escritura en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Qué gran descripción de nuestro Mesías. Pero también nos dice que sería un niño que nacería de una virgen. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo nos dará una señal, y he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. De hecho, el Antiguo Testamento habla de él como el restaurador de toda la creación, de lo material y de lo inmaterial. Verdaderamente es entendible que los profetas hayan deseado con ansias ver este Salvador, pues su propia salvación dependía enteramente de la venida de un Mesías. Los profetas no pudieron ver esta salvación. Sin embargo, lo que demuestra el texto es que ellos no pudieron palparla, no pudieron verla. Y quisiera aclarar qué significa que ellos no pudieron ver esta salvación. No significa que ellos no hayan entendido el propósito de Dios para ellos. Y no es que ellos no hayan entendido que el propósito de Dios era la salvación de los pecadores, ni tampoco que esta salvación se obtendría por el Mesías. De hecho, el pasaje dice que ellos indagaron en qué tiempo sucederían los sufrimientos y la gloria del Mesías. Es decir, el Espíritu Santo les mostró que el Mesías debía sufrir, que debía tener gloria para darnos salvación. Pero lo que el texto dice que no entendieron fue el tiempo ni la persona del Mesías. Ellos no sabían quién sería el Mesías ni en qué tiempo se cumplirían estas cosas. Ellos estaban a la expectativa. Todo podría suceder en el tiempo del Mesías, tal como lo dijo Isaías, o en el tiempo de Malaquías. Así también como muchos años después. Es como para nosotros la segunda venida de nuestro Señor. No sabemos en qué momento sucederá. Han pasado 2000 años. Sabemos que sucederá, pero no sabemos cuándo, o no sabemos cuándo será el rapto de la iglesia.
Lo mismo sucedía con ellos. Incluso ellos no sabían cómo se relacionaba la gloria y los sufrimientos del Mesías. Esa fue la razón por la que muchos judíos rechazaron a Cristo y por la que los discípulos no creyeron en su resurrección. Era verdaderamente difícil para ellos entender cómo es que el Mesías tendría que sufrir, pero también cómo iba a tener mucha gloria. Y todavía aún a nosotros nos sigue siendo difícil entender que los sufrimientos de este tiempo no son comparados con la gloria venidera. Parecía hasta en cierta manera contradictorio. Por eso ellos indagaban todo esto. Ellos estudiaban, buscaban a su alrededor el cumplimiento de estas promesas. Oraban al Señor para poder verlas y escudriñaban toda la Escritura para entenderlas. Y aún así, la revelación que se les dio fue, en cierta forma, limitada. Ahora, ¿quiénes son los receptores de las bendiciones que proclamaron estos profetas? Dice la Escritura que a nosotros se nos ha dado a entender estas cosas. Mire, hay algo maravilloso que debemos saber, y es que a nosotros sí se nos ha dado entendimiento de estas cosas. Mire lo que dice el versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los profetas y por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales aún anhelan mirar los ángeles. El Espíritu Santo les reveló estas cosas y les dijo: esto que le estamos profetizando no es para ustedes mismos, sino para los que vienen, es decir, para nosotros los que vivimos en este tiempo. Y a nosotros se nos ha revelado todo este misterio. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Dice la Escritura que Cristo nos ha revelado al Padre. Nosotros sabemos que Jesús es el Mesías. Sabemos la persona. Sabemos cuál fue el tiempo, que fue hace 2000 años. Sabemos que eran necesarias dos venidas, una primera en sufrimiento y una segunda en gloria, cosas que ellos no sabían. Y todas estas cosas se nos fueron mostradas a través del Evangelio de Jesucristo. Ese glorioso Evangelio que nos ha mostrado estas verdades. Y la pregunta para ti, amada iglesia, en esta mañana es: ¿entiendes esto? El precioso Evangelio que tú tienes, ese precioso y glorioso Evangelio que tú crees, fue deseado y fue anhelado por muchos. Muchos profetas desearon saber, conocer, entender lo que tú crees hoy. Tú has sido privilegiado porque la predicación de los apóstoles hacia nosotros es una bendición que no muchos disfrutaron. A muchos les tocó vivir su fe bajo la ley. A nosotros nos ha tocado vivir la fe bajo la preciosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros se nos han dado estas bendiciones. Y esto va más allá, porque no solo logramos entender lo que dice toda la Escritura sobre la salvación de Cristo, sino que también somos participantes de su salvación. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de decir que fue perdonado por el sacrificio de Cristo y que tenemos vida por su resurrección. Todos nosotros tenemos el privilegio de decir que estamos en Cristo Jesús. Y juntamente con ese evangelio vino su gracia salvadora. Por eso es que la Escritura en Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí se nos exhorta, mis amados, a ser diligentes para no descuidar una salvación tan grande que ha sido provista por nuestro Dios. Cuando pensamos en las palabras que el autor utiliza y dice una salvación tan grande, nos hace pensar en lo grande y maravillosa que realmente es la obra expiatoria que nos ha librado de la condenación eterna.
Pero ¿por qué decimos que la salvación que Dios nos ofrece es tan grande? Vamos a ver 3 razones. Primero, la salvación que Dios nos ofrece es grande porque nos salva de las consecuencias del pecado. Colosenses 2 del 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis amados, en primer lugar, nuestra salvación es tan grande porque nos salva de las consecuencias del pecado. Mire, la consecuencia del pecado es la condenación eterna. Y por eso en las Escrituras se nos exhorta a huir del pecado y a buscar la misericordia de Dios. Dice la Escritura: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Colosenses se nos dice que gracias a la salvación que Dios nos ofrece, Él nos libró del poder del diablo. Dice la Escritura que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. De esta forma es que hoy somos libres de la condenación eterna y del imperio de Satanás, ya que hemos venido a ser hijos de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Es una salvación muy grande porque nos libra, nos salva de las consecuencias del pecado. Es grande porque es gracias a la obra expiatoria del Hijo de Dios. Romanos 5 del 6 al 8 dice: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En segundo lugar, mis amados, nuestra salvación es tan grande porque gracias a la obra expiatoria de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Nuestra salvación no consiste en las obras que nosotros u otro hombre pueda hacer, sino que está basada en la obra de Cristo. Por eso Pablo decía: como seres pecadores, nuestras justicias jamás lograrán agradar a Dios y ser suficientes como para salvarnos de la condenación eterna. Allá en Isaías dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. De esa forma, mis amados, ningún sacrificio lograría ser aceptable delante de Dios para redimirnos. Ninguno puede presentarse delante de Dios y decir: es que yo soy bueno, es que yo hice esto o hice aquello. Solo por la obra de Cristo es que obtenemos justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Mire lo que dice Hebreos 10 del 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. La ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Por esta razón, Dios envió a su Hijo, mis amados, para hacer aquello que nosotros no lograríamos, aquello que un sacrificio humano no podría hacer. Mire, un sacrificio perfecto fue el que Dios ofreció por todas nuestras maldades. El sacrificio de Cristo. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En ese sentido, nuestra salvación realmente es muy grande porque es gracias al sacrificio de Cristo Jesús, el amado del Padre. Nuestra salvación es grande porque es gratuita. La Escritura dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es solo a través de Cristo Jesús. Mis amados, finalmente nuestra salvación es una salvación tan grande porque es gratuita. Definitivamente la gran bondad de Dios se muestra en el sentido de que la salvación de nuestra alma no se gana por obras o por méritos humanos, sino que es un don que Dios otorga. Dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amados, desde el Antiguo Testamento Dios ha venido anunciando lo maravillosa que sería su salvación y que ésta sería gratuita a todos los sedientos. Dice la Escritura, vengan a las aguas, y a los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio. Compren vino y leche gratuitamente. Dice la Escritura, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? ¿Y por qué y vuestro trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente, dice el Señor, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías 55 del 1 al 2. Mis amados, esta salvación que hoy disfrutamos es un regalo de Dios. No porque no valga nada, sino al contrario, su precio es incalculable, ya que vale la sangre del Hijo de Dios. Y nadie podría reunir los suficientes méritos o las suficientes riquezas como para comprarla. Esa es la razón por la cual la salvación no es por obras, sino a través de la fe en el Hijo de Dios. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis amados, valoremos y apreciemos la gracia redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, es una salvación muy grande. Estas bendiciones nos han sido dadas a nosotros. Los profetas quisieron saber cómo era. No pudieron, sino que estaba esto guardado para nosotros. Miren, la Biblia dice que ellos inquirieron, ellos indagaron acerca de esta salvación. Mis amados, valoremos la salvación que tenemos segura en Cristo Jesús. Por esa razón decimos, nuestra salvación es muy grande. La salvación que el Señor nos ofrece es un don tan grande, cuyo valor expiatorio es incalculable, debido a las siguientes razones. 1. Recapitulando toda la enseñanza, porque nos salva de las consecuencias del pecado y del infierno. 2. Porque se obtiene a través del sacrificio de su Hijo. Y 3. Porque nuestra salvación es gratuita, no es por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Así que, mis amados, para concluir esta enseñanza, debemos valorar el Evangelio que se nos ha predicado. Tenemos que escudriñarlo, creer en él con gran fuerza. No tenemos nada que envidiarle a nadie, porque Cristo nos ha dado todo en su Evangelio. Y dice la Escritura, aún los ángeles desean disfrutar lo que nosotros disfrutamos. Por eso, gloriémonos en Cristo Jesús. Dios te bendiga.